Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Buenos días amigos, o buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estén viendo. Hoy les traigo una nueva tertulia latinoamericana junto a dos extraordinarios referentes de la comunicación libertaria en nuestro continente, que son Rodrigo Prenafeta, de Paralelo 33, abogado y dueño del que es hoy el principal medio independiente de todo Chile. Ya felicitaciones, Rodrigo, por el crecimiento exponencial. Si no me equivoco, pasaste los 200.000 suscriptores. Sí, efectivamente, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar hablando de actualidad y la situación algo compleja en nuestros países aquí presentes. Y sí, estamos creciendo bastante, el medio independiente más grande, le logramos ganar a CNN también ya desde hace algún tiempo en alcance y visitas, y superamos los 200.000 suscriptores. Esperemos que ese crecimiento siga dándose a futuro. Te felicito además por el ritmo de trabajo, que publicás a veces 2 o hasta 3 videos diarios, y es muy fácil, como te decía, mantenerse actualizado de lo que ocurre en Chile, con una perspectiva, un abordaje crítico de todos los sectores políticos como el que vos tenés. Gracias por la invitación nuevamente, Nicolás. Y sí, trato de hacer el mejor trabajo posible y toma su tiempo, pero creo que vale la pena. Y todos nosotros por eso tenemos que seguir impulsando nuestro rol a lo largo de Latinoamérica para empujar un paso a la vez estas ideas pro libertad. Y bueno, por el otro lado aquí, el otro gran amigo de la casa, Mirko Vidal, principal referente libertario en YouTube en Perú, dueño del canal Amanecer Libertario, que les recomiendo mucho. Y bueno, que también, tanto Rodrigo como Mirko, he tenido el placer de integrarlos a lo que es la Academia Libertaria, una plataforma educativa con la cual hemos educado en principios liberales absolutamente intransigentes a más de 1.200 jóvenes. Mirko, muchas gracias también por estar aquí. ¿Qué tal, Nicolás? Muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir este panel contigo y, por supuesto, con Rodrigo. Espero que salgan opiniones muy fructíferas el día de hoy y que la audiencia, por supuesto, es la principal ganadora de todos estos debates. Bueno, les comentaba detrás de cámara que está ocurriendo una situación muy curiosa. Hace tiempo que no se daba algo parecido. En este momento, bueno, en el día de hoy estuvo el canciller de Vladimir Putin, Sergei Lavrov, siendo Rusia un país cada vez más aislado en el plano internacional por la invasión criminal a Ucrania, en Brasil. Fue invitado formalmente por el gobierno de Brasil. Esto es curioso porque Lula había logrado tener una reunión estelar en la Casa Blanca en los Estados Unidos, recibido por Biden hace apenas menos de 3 meses, hace 2 meses. Y ahora, obviamente los estadounidenses han criticado muchísimo este encuentro y la postura en general que ha tomado Brasil frente a Ucrania, en la cual es prácticamente cómplice de los invasores. Y en la Argentina, mientras tanto, en la caótica Argentina, ha llegado la jefa del Comando Sur del ejército estadounidense, la generala Laura Richardson, una autoridad militar de primer nivel que venía expresando hace tiempo su interés crucial en las reservas de litio del triángulo fronterizo entre Chile, Argentina y Bolivia, que tienen el 66% del total a nivel mundial de este mineral tan valioso con el cual se fabrican baterías de computadoras y teléfonos. Richardson está en la Argentina. Previamente un encuentro con Sergio Massa en una de sus muchas visitas a los Estados Unidos para organizar este meeting que tuvo con el ministro de Defensa, esto es muy interesante, Jorge Tayana, al que le prestó mucho más atención que al canciller Cafiero. Bueno, Richardson se lleva la impresión de que Argentina está más alineada a los Estados Unidos de lo que está Brasil, y entonces esto me abre un interrogante. Ya que se está librando este nuevo clima de Guerra Fría, donde China es el actor central alternativo a los Estados Unidos, pues el principal comprador de materias primas de nuestros países, ¿cuál es hoy el alineamiento geopolítico del gobierno de Chile, del gobierno de Perú? ¿Cómo lo ven ustedes? Empiezo por Rodrigo. ¿Cuál es el alineamiento geopolítico de Gabriel Boric? Bueno, normalmente para un gobierno sería sencillo decir está por este lado o por este otro, pero en el caso de nuestro estimado presidente, digamos que es un poco complejo, ¿no? Porque al igual que tantas otras políticas internas de Boric, ha sido un poco errático,
¿no? En Chile muchas veces le dicen el volteretas por la cantidad de veces que cambia de opinión hacia un lado y hacia otro. Y en materia internacional, al igual que a nivel interno, no es la excepción. Cuando comenzó su gobierno, Boric salió con que querían hacer una nueva diplomacia, una estructura distinta, una llamada diplomacia turquesa. Y parte de eso fue que salió a insultar a Estados Unidos en conferencias internacionales, trató de diferenciarse y posteriormente salía también a hacer negociados con China. Ahora lo que terminó ocurriendo por un mal manejo internacional, que en realidad es parte de un manejo negativo interno que se dio de manera eficiente al iniciar, porque muchas de las figuras nuevas del Frente Amplio eran personas que tenían pésimo manejo, incluso más allá de su tema ideológico, a nivel de relaciones internacionales, de las formas, de temas, podríamos decir, profesionales, más allá incluso que la ideología. Y terminó ocurriendo que se generaron numerosos incidentes internacionales con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, con Israel y también con Argentina, y así con muchos países, al igual que con Perú, donde se decidió por varios meses criticar al gobierno actual de Dina Boluarte y respaldar de manera indirecta a Pedro Castillo, cosa que cambió hace poco. Pero fue más bien esa la posición, y aunque se querían tratar de mantener criticando de algún lado, manteniendo cierta estabilidad, lograron enojar a todo el mundo. Y lo que terminó ocurriendo posteriormente es que Boric, luego de la visita en su momento de figuras del gobierno de los Estados Unidos, incluso de acuerdos con el FBI para elementos internos de nuestro país, decidió dar un vuelco importante, y aunque toma esta posición de ser crítico a nivel de palabra con Estados Unidos, como es bien característico de sectores de izquierda a nivel latinoamericano, lo que terminó ocurriendo posteriormente es que aunque dice eso, cada vez que hay un elemento internacional que sea de la posición de Estados Unidos, Boric lo está apoyando. Hace poco Zelensky habló incluso en el Congreso chileno y Boric lo apoyó, aunque su coalición, el Frente Amplio, junto con el Partido Comunista, fueron los que votaron en contra de eso, y Boric lo apoya. Y Estados Unidos decide hacer alguna resolución y lo apoya. Y se habla de, por ejemplo, la guerra en Ucrania, y él ofreció enviar a la Armada chilena para sacar minas del Mar Negro, después de que el conflicto termine, siendo que casi ningún país ha ofrecido ese nivel, ¿no? Y todo eso por alinearse más con Estados Unidos. Entonces está tomando un poco esa posición que no es nueva en sí. En el pasado, especialmente en la Guerra Fría, ocurría mucho, de que discursivamente critica a Estados Unidos, pero en la práctica hace todo lo que Estados Unidos quiere. Y es muy similar, por ejemplo, a lo que hacía Mobutu en el Congo en la Guerra Fría, que también muy antiimperialista, y que el imperio y el capitalismo y todo, y recibiendo subsidios y acuerdos con Estados Unidos simultáneamente. Entonces, Boric hace algo similar, y en parte de eso se han visto acuerdos con la materia de seguridad con el FBI, que fue hace algunos meses. Simultáneamente se logró evitar que se cancelara la visa waiver con respecto a los chilenos en Estados Unidos, que tenía peligro de cancelarse. Y a nivel internacional es la posición que ha tomado. Aunque simultáneamente hemos visto que en Chile se han llegado cada vez una mayor influencia de China, que nadie se atreve a criticar, sea el sector que sea, y aunque se alinean muchos elementos internacionales con Estados Unidos, China sí le están permitiendo, y eso genera fricciones con Estados Unidos, ingresar más en el control del litio, y al igual que numerosas áreas empresariales en Chile. Entonces, esto no es porque sea una estrategia de Boric detrás, sino que yo diría que es muy incompetente a nivel internacional. Entonces trata de criticar a Estados Unidos, hacen todo lo que quieren, y posteriormente deja que China también haga lo que quiera a nivel interno, y eso genera una cierta fricción. Pero la posición oficial sería más pro Estados Unidos, e incluso algunos sectores de la izquierda más dura chilena lo critican por eso, diciendo que es un vendido al neoliberalismo y un imperialista encubierto. ¿Está pasando en Chile lo que ocurre en España, donde, por ejemplo, en la coalición gobernante, el socio mayoritario, que es el Partido Socialista Obrero Español, expresado a través del presidente Pedro Sánchez, está completamente alineado con los intereses de la OTAN? De hecho, tienen a Josep Borrell, que es un histórico militante de su partido, como alto comisionado de seguridad de la Unión Europea, y Podemos, que son los socios minoritarios de izquierda más radical, por el contrario, mantiene una postura criptoputinista o incluso abiertamente filoputinista. O sea, ocurre esa tensión con los comunistas dentro de la coalición de gobierno en Chile, por lo que tú me dices. Efectivamente, incluso pasa que el Partido Comunista dice que trata de no tomar una posición oficial, pero se pone a criticar más a Estados Unidos y dice que Rusia estaba justificado, pero que no lo apoyan, tratan de hacer esa neutralidad falsa, ¿no? Y algunos sectores del Partido Comunista, algunos diputados o algunas figuras dentro de él, salen simplemente a apoyar de lleno a Rusia. Eso es lo que ocurre. Y en el Frente Amplio no quieren apoyar a ni uno, pero justifican un poco a Rusia, pero no quieren meterse. Esa es básicamente la posición. Mientras tanto, la derecha da su apoyo total a Ucrania y a lo que dice Estados Unidos, la centroizquierda también, y algunos pocos del Frente Amplio que siguen lo que dice Boric también lo hacen. Y pasa que Boric tenía la posición de la mayoría de su coalición radical antes, pero al igual que con tantos otros elementos, se dio una voltereta.
Y así ha sido en numerosos elementos. Por ejemplo, también anunció que iba a permitir presencia privada, en un acuerdo corporativista, en el litio y en el cobre. Y aunque China está ingresando, también está permitiendo que algunas empresas de Estados Unidos grandes se les renueven los contratos. Siendo que algunas de esas empresas, por ejemplo, la minera Anglo American, hace 10 años él hablaba que si eran gobierno la iban a expropiar, y ahora le extendió contratos con el gobierno. Entonces, al final, por eso muchos sectores de la izquierda más dura lo consideran un traidor, pero simultáneamente sectores centristas, más liberales, apolíticos y también sectores de derecha, consideran que Boric es muy radical. Entonces está en esa posición incómoda de cuando eres muy radical para todo lo que está a la derecha o ajeno al centro, pero eres muy tibio para lo que es la izquierda radical. Esa es la posición que toma. Esto en gran medida es un pantallazo, que ya profundizaremos, de la inmensa impopularidad, ¿no? Que creo que supera el 65% de rechazo a su gestión. Sí, entre un 65 y 66% de rechazo, tienes opción entre un 25 y 30% de aprobación fija, de eso nunca baja, no importa lo que haga, pero sí hay un porcentaje de más de 2 tercios de la población que están bastante molestos con él y lo rechazan de manera completa, y ese tercio que lo apoya, un poco menos de un tercio, es lo que aquí llamaríamos el octubrismo, ¿no? O lo que es la izquierda más dura, una mezcla de progresistas, frente amplistas, socialdemócratas que creen que él intenta hacer todo lo correcto pero lo está bloqueando la derecha, y otros que son del Partido Comunista y sectores así. Porque parte de ese rechazo no es que sean solo todo lo que está a la derecha o al centro de lo que es esa izquierda radical, sino que incluye también a sectores aún más a la izquierda de lo que es el Partido Comunista y el sector de Boric, que consideran que es un tibio y lo rechazan porque creen que es un moderado y un traidor. Perfecto, Rodrigo. Vamos a pasar con Mirko un rato a analizar la actual gestión de política exterior de Perú. Mirko, ¿cómo es el alineamiento del gobierno de Perú desde que se destituye tras su increíble sonada golpista a Pedro Castillo? Sí, Nicolás. En los últimos meses hemos visto una Dina Boluarte cada vez más preocupada, antes de tener una política exterior clara, más preocupada por mantenerse en el cargo, mantenerse en el poder. Y es que Perú, una vez Pedro Castillo salió del poder, iniciaron unas protestas masivas que creo que ya estaban pactadas en caso el autogolpe de Pedro Castillo, estilo Fujimori, hubiera sido exitoso. Bueno, se dieron en contra de Dina Boluarte, acusándola de tibia, acusándola de traidora, acusándola de neoliberal incluso. Y es que recordemos que ella llega al poder con un discurso de nueva constitución y avalando todo lo que decía Pedro Castillo. Pero una vez en el poder se voltea y dice que no, en realidad no es momento de cambiar la constitución, todo para ganarse el apoyo de los sectores de derecha en el Congreso y así evitar que la vuelvan a vacar, porque ya sabes que en Perú vacamos presidentes como si no hubiera un mañana. Entonces también ya se estaba hablando de quitarla porque tenía un gran rechazo de sectores de la izquierda, y en la derecha pasó algo bastante curioso, y es que le estuvieron despotricando durante meses y ahora todas esas críticas se las tienen que poner silenciosas porque, bueno, ahora la ven como un momento de estabilidad, como una forma de, bueno, no apliques ninguna política, déjanos a nosotros influir en tus decisiones como política exterior. Y ahora Dina Boluarte está atada de manos, no puede hacer nada porque sus únicos aliados, que ahora podríamos decir son los sectores de derecha, la están vigilando y en cualquier momento se pueden unir para destituirla, increíblemente. Y si la destituyen a ella, nos iríamos a nuevas elecciones generales. Y por eso en el sector de política exterior Perú ha estado tranquilo, excepto por una noticia que varias empresas estatales chinas están comprando gran parte del sector energético peruano. Empresas como Enel, que ahora está en Perú, están siendo compradas por estas empresas estatales. Han habido varias quejas porque, bueno, acá mucha población peruana ve con mucho recelo cualquier intervención china, solo por el hecho de ser China, no por el hecho de su gobierno, sino por solo el hecho de ser China, ya por cuestiones culturales, etcétera. Y bueno, básicamente Dina Boluarte ha estado bastante atada de manos y su política exterior básicamente lo manejan los partidos de derecha por un único intento de mantenerse en el poder. No hay de otra. Y Mirko, hubo también una gran crisis, digamos, con otros países latinoamericanos, a partir de que, por ejemplo, México quería refugiar a Pedro Castillo. López Obrador, de hecho, iba camino a la Embajada de México Pedro Castillo, pero tú lo contaste en ese programa especial que hicimos, fue tan divertido que el embotellamiento de las calles de Lima impidió que llegue a destino
y lo terminaron interceptando desde el servicio de inteligencia, ¿verdad? Sí. Pero también han tenido problemas con otros países latinoamericanos, ¿no? Que insisten en que lo de Castillo no fue un golpe, aunque a todas luces es exactamente lo mismo que hizo con éxito Fujimori. Sí, en Perú ha ocurrido eso que tú mencionas de una manera bien, bien graciosa, y yo por eso lo he criticado en mis redes, que se ve básicamente el doble rasero, la hipocresía, la doble cara, porque la izquierda siempre ha condenado el autogolpe de Fujimori, siempre han dicho que es un dictador y me parece que razón no les falta, pero la derecha decía, no, en realidad Fujimori nunca fue un dictador, pero ahora critican a Castillo y no critican en lo que en su momento hizo Fujimori, que ambos hicieron exactamente lo mismo, pero ahora su sector político, como lo hizo, pues se quedan callados y critican al otro, lo cual es bastante incoherente, por así decirlo. Y sí, tuvimos crisis diplomáticas absolutamente con la gran mayoría de países que tienen presidente de izquierda. Seguro creo que Rodrigo cubrió que Gabriel Boric en una cumbre también dijo que condenaba las violaciones de derechos humanos por las protestas que hubieron en el Perú, que efectivamente, mira, yo tengo una postura como liberal, tengo una postura de ver cada caso de manera individual. No creo ni que toda la policía haya salido a matar gente, ni que todos los manifestantes hayan sido un santo, sino que sí tiene que investigar cada caso de manera puntual para ver si hubo abuso o no de autoridad, porque si empezamos a colectivizar todo y entramos un caso donde todos son buenos o todos son malos, y me parece que eso no es serio para nada, ¿no? Pero acá en la política se ha visto así. Hemos roto casi relaciones, hemos expulsado al embajador de México, también se está empezando a querer expulsar el embajador de Colombia, el embajador de Chile y casi todos los países que tienen presidente de izquierda, simplemente por decir que Dina Boluarte no era legítima. Y creo que eso confirma que sí existen las presiones internacionales sobre un determinado territorio para que tenga determinadas políticas. A pesar de que Dina Boluarte sea de izquierda, todo el mundo afuera sabe que está sujeta a los partidos de derecha en el Perú para mantenerse en el poder, a pesar de lo que haya dicho. Y sabemos que entre cumplir promesas de campaña y mantenerse en el poder, los políticos está claro cuál iban a usar, ¿no? Y ella ha estado postergando su promesa de celebrar nuevas elecciones. No me he dado cuenta de eso. Había dicho que tal vez este año, pero no, luego el año que viene. ¿Cómo viene eso? Mira, para que haya adelanto de nuevas elecciones es simplemente voluntad de ella. Según la Constitución, si ella renunciara, como ella es la última en la sucesión de mando, si ella renuncia, se convocan automáticamente unas nuevas elecciones. Pero su plan de ella, lo dejó bien claro el primer día que asumió, era llegar a 2026, que es cuando se termina normalmente el periodo presidencial. Pero como vio un tremendo rechazo, dijo no, hasta 2023. Pero ahora los proyectos para acortar el mandato presidencial pues no le convienen ni al Congreso ni le convienen a Dina Boluarte. Por lo tanto, hay una fachada de pelea entre ambos poderes del Estado para dar una sensación a la ciudadanía de que se está avanzando para recortar el periodo presidencial. Pero lo que yo veo es que ambos se quieren quedar para seguir cobrando el sueldo, para seguir acumulando el poder que les tocaría normalmente. Entonces se crea esta fábula, esta pantomima, para que la ciudadanía no se levante. Entonces, cualquier pelea que haya entre ellos, yo creo que solamente es fantasía para hacer creer a la gente que se van a ir. Pero yo creo que van a terminar su periodo ambos sin atacarse, o sea, una tregua entre ambos poderes políticos independientemente de la ideología. Bueno, muy interesante diagnóstico, Mirko. Y ahora te quería preguntar, Rodrigo, sobre dos cuestiones también inesperadas para la línea discursiva de Boric, que son la militarización de la frontera con Bolivia, lo cual llama un poco la atención, cuáles son los fundamentos, qué es exactamente lo que ocurrió, las repercusiones y las consecuencias, y la concesión de atribuciones muy superiores a las que tenían, incluso en materia represiva, los carabineros, la Policía Nacional de Chile, luego de que hayan muerto un par, entiendo yo, que además se vio una foto bastante icónica que eran Piñera, Lagos, Bachelet, si no me equivoco, y el propio Boric casi de rodillas ante la viuda de uno de ellos. ¿Qué está pasando? Porque a Boric lo llevaron al poder los mismos que se enzarzaron
contra los carabineros durante las manifestaciones de los años anteriores, ¿no? Sí, ha sido una situación de cambio importante porque digamos que la situación interna chilena ha ido cayendo progresivamente de manera muy rápida, muy rápida. Y voy a enfocar primero en el caso con Bolivia para después ver el caso interno que es un poco más convulsionado y complejo. Pero lo que ocurre con Bolivia es que por un lado han aumentado las tensiones con ese país, que simultáneamente se ha dado en el periodo en que Bolivia ha comenzado a intervenir, ya en realidad hace varios meses en Perú, en el sur de Perú, especialmente con su política interna, y posteriormente a medida que la situación en Bolivia, que se ha visto en los últimos tiempos, está decayendo a nivel económico y político, con fuertes luchas de poder entre Evo Morales y Luis Arce, han empezado a criticar más a Chile, que parece ser la técnica predilecta de muchos países que cuando entran en decadencia, tener problemas con el vecino puede distraer a la población. Entonces, en medio de toda esa situación, el contexto de lo que se dio ahora comenzó hace ya varios meses, porque cuando se dieron estas denuncias de que posiblemente había armas ingresando al sur de Perú desde Bolivia, sectores en el Congreso chileno, pero en la derecha más dura, denunciaron que en Chile podía estar pasando lo mismo. Ahí comenzaron los primeros discursos. Y lo que ocurrió hace algunos meses fue una serie de situaciones. Primero, se han detectado ya en varias semanas camiones que ingresan desde Bolivia y los han logrado tener ingresando armamento, ya sea de carácter militar o en otros casos a balines, a postones, pero distintas cosas y usualmente son camiones que vienen supuestamente con ropa y encuentran entre medio de la ropa mucho armamento, entonces no se sabe por qué, si es para narco, es tráfico de algo, pero se ha encontrado, ese es un elemento. Otro que ha ocurrido es que cada vez hay un choque más con el elemento de la inmigración ilegal dentro de Chile y se ha generado mayor contención con eso. Y algo que va ocurriendo hace algún tiempo es que Bolivia tiene una política, no sé si será oficial, pero lo está haciendo y que se ha denunciado aquí y no la paran, de que trae a personas especialmente de nacionalidad venezolana y los hace pasar a Chile por su territorio porque no buscan quedarse ahí. Y el momento en que Chile dice, esto no, ¿por qué lo estás permitiendo pasar por aquí? Llévalo de vuelta, se ponen las guardias fronterizas bolivianas y dicen, no, ellos pueden pasar para allá, pero para acá no. Entonces ha empezado a haber mayor tensión, asociado de que algunos acusan que esto sería una política a nivel geopolítico de hacer presión en Chile con un elemento humano para permitir que pasen por Bolivia, que como no es un país muy próspero y es bastante inestable, no se quieren quedar ahí, y lo dejan entrar en Chile, pero después lo bloquean la salida. Y como Perú también la relación no ha sido la mejor y está la situación algo convulsionada y Argentina no deja que salgan personas por su territorio, se empieza a generar un atochamiento de personas donde hay cada vez más tensión por eso. Esos son los elementos principales. Entonces, a medida que ocurrió eso, ya ha aumentado mucho la delincuencia, que eso lo vamos a asociar con el elemento de la policía, donde ahora casi todas las semanas o matan a un carabinero o balean a alguno. Hace poco se encontró en una comuna de la capital una cabeza cortada y un cuerpo desmembrado en una de las comunas. Entonces han empezado por una serie de delitos que antes no eran muy comunes, que digamos que tal vez uno pensaría que son más del estilo mexicano o de otros países, que en Chile eso no era tan común. Ha empezado a aumentar cada vez más la indignación y sumado al fracaso de las reformas de gobierno, los sectores de oposición y los sectores poblacionales se están poniendo cada vez más duros en materia de seguridad y bloqueando todo lo que sea más bien gubernamental, porque no les gusta, con justa razón, ¿no? Entonces, como ocurrió eso, empezó a haber una mayor presencia de deseo ciudadano, que se empezó a notar primero en las encuestas y después lo empezaron a decir políticos de derecha, de centro y de centro-izquierda, de que había que poner mayor presencia militar, de que era necesario la frontera, se volvió popular y el gobierno cedió y lo anunció. Y en la práctica están ahí en nivel de presencia, pero tienen una serie de normativas que no les impide, no les permite, digamos, actuar mucho a nivel de muchas gestiones, tanto así que, por ejemplo, claro, van con armamento y con ametralladoras, etcétera, pero tienen la orden de que no las pueden utilizar en prácticamente todos los casos, a menos que les estén disparando, los ataquen directamente, y que no pueden hacer ninguna actuación sin antes acercar, identificarse ellos, preguntarle al otro quiénes son, que ellos se nieguen. O sea, hay una serie de pasos que son como 15 que limita mucho eso, pero son más bien un tema para ponerlos ahí de presencia, ¿no? Y eso ha hecho que disminuya parcialmente el elemento migratorio, pero no ha sido significativo. Se filtró hace poco que siguen entrando decenas de miles más o menos de manera continua, especialmente por Bolivia, y es por eso que se hizo. Y a medida que ha aumentado también la inseguridad en muchas áreas y ha aumentado la corrupción y se ha detectado presencia de grupos narcos con armamento militar, a veces con granadas y ametralladoras en distintas partes del país, ha empezado también el deseo de fortalecer el elemento policial, más allá de que muchas veces se habla como si eso fuera la solución de fondo cuando hay problemas muy profundos a nivel de corrupción, del poder judicial, que de nada sirve que tú incluso tuvieras una policía perfecta, sin fallos, si es que el poder judicial funciona mal. Y lo que se ha hecho es tratar de reforzarlo, y ahí se aprobó la ley llamada Naín Retamal,
que fue por 2 cabos de carabineros que fueron baleados y con disparo en la cabeza fallecieron, que no han sido los últimos porque han muerto más. Y lo que se hizo era un proyecto originalmente que les facilitaba lo que se llamaba una legítima defensa privilegiada, que era lo de utilizar un arma de fuego en cualquiera de sus actuaciones policiales si sentían que estaban en amenaza a ellos o para evitar cualquier delito. Y finalmente se limitó a hacer una ley que establece que si está amenaza su vida o la de un tercero, pueden utilizar su arma de fuego, pero no para otros casos. Y en realidad eso es algo que ya técnicamente existía como una legítima defensa, que está contemplado en la legislación chilena, pero los tribunales, que suelen ser algo garantistas en Chile bastante, no lo interpretaban así. Entonces, en la práctica, esto fue una colocación expresa de una ley para que pudieran hacer eso. Ahora, como era un elemento que la limitó, hubo muchas molestias de sectores que querían mayor dureza en la ley, mientras que los sectores que querían menos dureza, y especialmente la izquierda más dura, decían que no se les debía permitir eso, que era una ley de gatillo fácil. Y desde que se aprobó, bueno, igual hay tiroteos, asesinatos, o sea, le han dado un poco más de facultades en eso, pero no ayuda mucho. Y simultáneamente se siguen con el discurso del desarme poblacional, a la vez que se busca dar estas pequeñas fortalecimientos al elemento policial, pero cada vez que igual se aprueba una de esas normas, el gobierno sale con una nueva normativa, que ahora lo llaman el Manual de Seguridad y de Control de Seguridad, que quiere limitar eso aún más, para menos gestiones. Entonces, como que una ley que parece una cosa, pero después se publica el reglamento que la limita y así sucesivamente. Y ese es el tira y afloja que hay hasta ahora. Algo que tal vez no miran los sectores más conservadores de Chile, y que lo hemos hablado contigo, es que, por ejemplo, el tráfico de armas a las organizaciones mapuches, pseudo-mapuches terroristas del sur, viene del ejército. Entonces, sí, gran parte de ahora hay muchas fuentes que han aumentado, porque antes eran menos, pero gran parte de esas armas son de los regimientos que se pierden, porque se pierde constantemente, armas de carabineros y del ejército, es algo que pasa de manera más regular, como siempre esos sectores lo ignoran, ¿no? Dicen mano dura y se arregla todo, y claro, yo creo que tiene que haber dureza con la delincuencia, pero hay otros problemas mucho más grandes que dan la crisis sistemática. Y por lo mismo no se soluciona el problema de fondo, porque uno, un problema en tribunales, dos, tráfico de armas militares, y después dicen que es la población civil la que tiene la culpa, cuando la población civil no tiene armas militares, no los dejan, y así sigue el problema. Entonces se dan falsas soluciones para problemas que son reales, y por lo tanto, como no se arregla el problema, sigue la crisis. Exactamente eso te quería preguntar. ¿Cómo es la situación de la tenencia de armas en manos de civiles en Chile? ¿Puedes tener un arma con relativa facilidad o no? O sea, si cumples la ley, no. Aquellos que no la cumplen la tienen de manera más o menos sencilla, especialmente en el mercado negro, en lugares donde son estos mercados que hay en todas las ciudades que son, digamos, un poco más irregulares, ¿no? Que están instalados los puestos y muchas veces consiguen cosas. Incluso hace algunos años hubo un caso en Puerto Montt que se descubrió que vendían un lanzagranadas por lo que era el equivalente a algo así como $200, entonces encontraron eso curiosamente. Entonces son cosas que pasan de repente. No es muy sencillo para personas que lo quieren de manera legal. Progresivamente a lo largo del tiempo se ha ido poniendo mayor énfasis en controlar la tenencia de armas por la población civil y buscar su desarme, tanto así que incluso en los primeros meses del gobierno Boric se promovió una ley de llamado desarme total, que iba a prohibir la tenencia de armas para todos los civiles, y no como esas leyes que dicen no, los a futuro, no, todos. Entonces tenían que incautarse, y eso se rechazó, dijeron que era mucho, pero aunque lo hayan rechazado, en la práctica todos los gobiernos, o sea, la derecha, con Piñera, incluso posteriormente la izquierda, la centro-izquierda y ahora la izquierda más dura, han tratado de impulsar constantemente leyes de desarme, y lo han hecho. Incluso con Piñera se pusieron más restricciones. Y en la práctica, si uno quiere acceder a un arma, tiene que ir a unos cursos de tiro, al mismo tiempo tienes que pagar unos permisos que son muy costosos, muchas veces sobre el 1 o 1,5 millones de pesos chilenos, que es mucho dinero, mucho. Eso es el permiso, después revisiones constantes, no se puede transportar de un lugar a otro, tienes que ir a pedir una autorización directa ante la policía estatal para poder solicitar primero el arma, después para el permiso, después se quiere trasladarla igual, y hace poco se había puesto una normativa durante el gobierno de Piñera que tú no podías tenerla en tu casa con las cosas al aire, tenías que tener una caja fuerte, las balas, con una caja fuerte distinta para el arma y una serie de normativas así. Entonces, técnicamente se puede tener una, pero es tan limitado y controlado que en la práctica no se permite mucho. Y si es que si no cumples con esa regla, ahí el Estado es durísimo con aquellos que no cumplen esa normativa. Mientras que con otros grupos guerrilleros o los grupos de delincuentes pasa vista larga, ¿no? Entonces, no es muy sencilla la tenencia de armas y no hay realmente propuestas políticas de ningún sector que vayan en la dirección de liberalizarlo más. Lo que observamos es personas que quieren o prohibirlas o limitarlas más,
pero no hemos visto propuestas en el Congreso, a pesar de que algunos sectores más conservadores, los republicanos, que es como Vox, podríamos decir, versión chilena, sí, claro, dicen que quieren que la gente se defienda más, pero tampoco hacen propuestas de ley en ese sentido, es más discurso que realidad, ¿no? Y todas las propuestas de ley van en la dirección contraria, y esa es la tendencia que se va. Y incluso en los proyectos actuales todos dicen como que fuera culpa de que la población civil esté más armada, que haya mayor delincuencia y grupos armados de delincuentes, cuando lo que hemos visto es que a medida que la población ha estado más desarmada en Chile, más se está aumentando la delincuencia, o sea, es el revés. Pero lo que a mí me sorprende, y ahora le voy a pasar a Mirko para que nos comente un poco de Perú, sabes que pese a la fama merecidísima de que es muy violenta la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, un estudio del 2006 del Instituto de Seguridad Estratégica de las Américas sostenía que Buenos Aires era el doble de insegura que Santiago de Chile y Montevideo, Uruguay. Sin embargo, ese mismo estudio replicado ahora en el año 2021 arroja que Santiago de Chile es el doble de insegura que Buenos Aires. O sea, se ha multiplicado por 4 la violencia en Santiago de Chile en 15 años. Es gravísimo. O sea, sí, y ahora es más, ahora es mucho más, porque incluso hace 2 años, para el 2021, la violencia aumentó mucho, pero no se encontraban cabezas y pedazos de cuerpo en parte de la ciudad, que eso sí está empezando a pasar ahora. Entonces, claro, la violencia se está disparando constantemente y año tras año, y aunque, por ejemplo, había delincuencia hace 2 años, no era tan común escuchar, por ejemplo, tiroteos por grupos de delincuentes. Ahora ocurren casi todas las semanas, o baleos de policía de manera sistemática y que los asesinan cada cierto tiempo. Hace poco, la semana pasada, por ejemplo, estaban deteniendo a un delincuente y a un carabinero le quitaron un ojo porque le entraron un cuchillo en la cabeza, por el ojo, cuando lo estaban tratando de detener al otro. Y uno de estos cabos que falleció fue porque una persona hizo el crimen y a medida que se acercaban, el auto los estaba esperando y les disparó en la cara. O sea, evidentemente que quería matarlos, ¿no? Entonces, ha aumentado mucho la violencia y se da por una serie de razones. Hay muchos grupos como el Tren de Aragua, que ahora se ha instalado en Chile. Se sospecha que las maras, aunque algunos dicen que no, hayan estado aquí. Muchos grupos de narcos de Venezuela y de México ya llegaron a instalarse, porque el modo operandi también se parece mucho. Y al mismo tiempo, bueno, la inseguridad se da en tal punto y digamos que hay un tal validación, algunos dirían cultural en algunos sectores, por eso que ha ido creciendo más. Entonces, aunque ahora sea, en ese momento era 4 veces más, yo creo que ahora es mucho más. En Santiago especialmente, y sectores del norte de Chile, están muy peligrosos, pero incluso lugares más pacíficos en Chile, por ejemplo en el sur, también ha aumentado la delincuencia comparado a lo que era antes. Mirko, hemos visto durante meses protestas masivas en el Perú, muy violentas por parte de los manifestantes, también con una contestación policial nítida. Hubo muertos, bastantes heridos, y parece que en ciertas zonas del país se ha vuelto casi que una tradición que salir a saquear y atacar negocios. Entonces, te quería preguntar, Mirko, ¿cómo ves la situación del Perú en materia de seguridad interna? ¿Cuál es la facilidad que tienen los peruanos para armarse y defenderse, si es que la tienen? Y bueno, si las aguas se han calmado o si sigue existiendo este clima de conflicto extremo azuzado por los partidarios de Castillo. Por cierto, hace poco Migraciones de Perú entiendo que deportó al agitador profesional Juan Grabois a la Argentina, que quería entrar a generar más disturbios. Efectivamente, Nicolás. En las protestas que hemos tenido han sido, la verdad es que bastante violentas. Ha ocurrido algo que ni siquiera ocurrió en Chile, que es la toma de aeropuertos enteros. Y esto, según la propia inteligencia del Estado peruano, obviamente no ha sido algo espontáneo, sino que se han atacado puntos estratégicos como hidroeléctricas, como aeropuertos, como zonas de refinería de petróleo, etcétera, ¿no? Y la seguridad, sobre todo en la capital, ha decaído bastante. Los peruanos nunca, la verdad es que han podido armarse desde siempre. En Perú ha estado bastante restringido el uso al acceso de armas, sobre todo si tú intentas conseguir una de manera legal es costosísimo. Es bastante corrupto y sobre todo puedes esperar entre 6 y 8 meses, lo cual es, o sea, es un infierno burocrático. Y no solo eso, sino la verdad es que
por ejemplo, hasta con temas de licencias de autos y tal, la gran mayoría de personas no tiene una y la gran mayoría conduce autos porque acá es más fácil hablar, ni siquiera ya darle una mordaza a un policía, sino hablar, decirle por favor, apelar al sentimentalismo y tal, que que sacar una licencia. Entonces, la verdad es que el sistema es así y ahora hemos tenido unas violencias, se han estado viendo mucho en televisión, violencia por algunos inadaptados, lamentablemente con nacionalidad venezolana y se está intentando sacar leyes para prohibir incluso a los venezolanos y haciendo algo injusto que es juzgar a unos, por unos juzgar a todos, ¿no? Y eso lamentablemente está haciendo que los medios se empiecen a concentrar más en cada noticia que sale de ellos y la noticia no es delincuente mata a tal persona, sino es delincuente venezolano mata a tal persona. Y en el Perú hemos estado teniendo eso bastante. El acceso a armas cada vez está más restringido porque, bueno, siempre estuvo restringido. Es más fácil como en Chile irse al mercado negro y conseguirte armas que los delincuentes acá las tienen y por bastantes. Y sobre todo en política interna se aumentó el sentimiento separatista de varias regiones en el Perú, cosa que siempre hubo, pero de manera muy mínima. Ahora se ha aumentado bastante gracias a esto, ¿no? Porque vemos que sobre todo el sur del Perú tradicionalmente siempre ha sido muchísimo más de izquierda que el resto del país. El sur, te hablo de Puno, Arequipa, Tumbes, Puno, Arequipa, y todas estas regiones del sur del Perú que siempre han votado más a la izquierda. Si tú ves las últimas deben haber sido 15, 20 elecciones, los 3 primeros candidatos más votados son los de la izquierda. Y la verdad es que ahora que ha pasado esto con Pedro Castillo y Keiko Fujimori, había una tal cantidad de resentimiento que hasta ahora dura, que mucha de la gente de Lima y de otras regiones del Perú dicen por qué no hacen su propio país para que sigan votando a la izquierda, ¿no? Así esos sentimientos independentistas han salido a flote a lo largo de estas últimas protestas. Hay una gran actividad de la izquierda boliviana en la agitación de grupos identitarios indigenistas en el sur de Perú, ¿verdad? Del PEMAS, incluso de la facción de Evo Morales más concretamente, por lo que he estado leyendo. Correcto. Se vio incluso ingreso de estos llamados ponchos rojos, que serían un grupo paramilitar controlado por Evo Morales, con el objetivo de participar encubiertos en varias marchas de Perú y básicamente asesinar policías. Eso es lo que se ha estado viendo con el objetivo básicamente de desestabilizar al país, crear más sentimientos separatistas. Y es que recordemos que el sur del Perú, sobre todo en la frontera donde está el lago Titicaca con Bolivia, hay mucha cercanía cultural en cuestión a danzas, bailes, formas de hablar, manerismos, etcétera. Y eso es lo que está intentando hacer Evo, tratar de desestabilizar y tratar de forzar sentimientos independentistas que pueden ser legítimos, obviamente. Yo no estoy en contra, por supuesto. Lo que sí estoy en contra es que se utilice como excusa para asesinar gente, que no solo ha muerto policías, sino también gente inocente, para traficar armas, para lograr estos fines de manera violenta. Y por supuesto, seguir envenenándole la mente a las personas del sur del Perú, que son gente muy buena. Yo he viajado muchas veces al sur del Perú, pero que lamentablemente creen que sin quitarles la razón, de que muchas decisiones en Lima las toman por ellos. Y eso es verdad. En Perú, a pesar que tiene descentralización, entre muchas comillas, ha sido un total fracaso y muchas regiones no tienen la suficiente independencia para poder tomar sus propias decisiones. Desde Lima, por ejemplo, se puede decidir si en Arequipa hay minería o no hay minería, lo cual es gravísimo. Y bueno, todos estos conflictos centralistas por la capital han hecho ver a todas estas regiones como querer más independencia a lo largo de los años y votar por partido de izquierda que se acogen a ese discurso, lo cual es bastante peligroso. Bueno, muchas gracias, Mirko. Y camino a la conclusión, quiero preguntarle primero a Rodrigo, luego le vamos a preguntar también a Mirko, ¿cómo es la situación económica? En el caso de Chile, recientemente, eso es una buena noticia, se rechazó la reforma tributaria socialistoide del gobierno de Boric, pero el FMI, esto es insólito, recomendó que de todas formas había que subir los impuestos. Increíble, o sea, realmente el FMI está con la izquierda radical. O sea, no es increíble para quienes sabemos lo que es el FMI, pero creo que les podría hacer ruido en la cabeza a muchos
a muchos sectores más radicales, ¿no? Sí, bueno, el Fondo Monetario Internacional siempre ha tenido tendencias bien estatistas y el que le asegure más de eso, el sector que sea el FMI, dice perfecto, nunca te va a decir, no, baja los impuestos, disminuye el gasto, menos poder para el Estado, no, jamás, eso no pasa con el FMI. Y lo que termina ocurriendo es que hay que tomar en cuenta el factor de Mario Marcel, que fue presidente del Banco Central, él viene del Partido Socialista, y siempre decían que era muy moderado, él fue el que diseñó la reforma tributaria, moderado no tiene nada. Pero fue el Y fue, presidente del Banco Central de Piñera, ¿eh? También para tenerlo en sí, cuenta. sí, ahí estuvo presente y también hace poco habló en el Fondo Monetario Internacional y hemos visto una leve recuperación económica en Chile, efectivamente, lo gracioso es que el gobierno está tratando de mostrarlo como que es mérito suyo y algunas personas se lo creen porque pasa que más allá del origen de algo, si ven que algo ocurre durante el gobierno de alguien, hay personas que creen, gracias al que está ahí, más allá que lo bueno o lo malo puede que no necesariamente sea directa relación por lo que haga un gobierno en un momento. Y lo que termina ocurriendo es que hay una leve recuperación porque Chile estaba muy inestable. Igual lo seguimos estando porque vamos a ser el único país de América que va a tener decrecimiento este año, de todas maneras, ignorando el caso de Haití, que también está un poco menos mal a nivel de crecimiento. Y lo que se observa es que como se han dado muchas situaciones que el gobierno no quería a nivel económico, ha sido bueno para el país. Por ejemplo, hubo el plebiscito del apruebo contra el rechazo. Y ganó el rechazo. El gobierno quería que ganara el apruebo. Eso hizo que hubiera mayor confianza en la economía chilena y siguió una leve recuperación. Simultáneamente, veamos el caso, la reforma tributaria. Querían que se aprobara y se rechazó. Eso también dio una ventaja de estabilidad. Al mismo tiempo, el TPP hizo que muchos grandes grupos corporativos invirtieran en Chile, se aprobó en Chile y ellos también lo querían bloquear. Entonces, tomando en cuenta todos esos factores, sumado también a una serie de otros elementos más pequeños que no vale la pena entrar al caso, porque también cosas como la reforma Carabineros se les cayó su idea de reformarlo, o, como decían, transformarlo por completo, o simultáneamente políticas económicas como subir el impuesto al combustible, que ahora incluso lo dijeron como una idea de hacerlo de nuevo, y hasta en la misma izquierda los socialistas se volvieron a decir, no, el impuesto es antipueblo porque el pueblo tiene hambre, hay que bajar impuestos. Ahí se nota un poco el cambio discursivo que había en algunos sectores de la política chilena. Entonces, muchas de esas políticas han caído, muchas no las van a hacer porque es inviable políticamente, incluso la misma centro-izquierda muchas veces, que es algo camaleónica, ahora está tomando discursos antiimpuestos a medida que se acercan elecciones, porque es popular, es lo que está haciendo popular ahora, criticar los impuestos, más allá que no lo hagan los políticos, y todas las reformas profundas se han caído, y es muy probable que su reforma de pensiones, que busca también controlar más las pensiones de AFP por parte del Estado, como se hizo en Bolivia hace varios años hasta la situación actual en que las expropiaron, bueno, también es probable que se caiga. Entonces, tomando en cuenta todos esos factores, hay una leve mejora, todavía hay una situación económica precaria, pero una leve mejora. ¿Por qué? Porque todos los proyectos sistemáticos a nivel económico y de cambio profundo que quería hacer este gobierno de izquierda más radical, se han caído todos, por votos en contra de la derecha, del centro y de la centroizquierda. Y en algunos casos incluso la izquierda más dura, que también se molesta con los proyectos del gobierno. Entonces, si hay algo bueno que ha sido el gobierno de Gabriel Boric, es que ha sido un fracaso tal a nivel de manejo mediático, gestión y todas las áreas, que aunque eso trae, por supuesto, problemas, ha evitado que muchas otras propuestas se hubieran podido aprobar. Y fácilmente esa alza de impuestos se podría haber aprobado durante el gobierno de Piñera por presión de la izquierda y una derecha que muchas veces es muy estatista también, la centro-derecha especialmente, y ahora no se da, porque Boric es sumamente impopular y tiene a todos en contra, desde sectores de la izquierda dura hasta el centro y la derecha. Bueno, una situación muy pintoresca, hay que reconocerlo. Y Mirko, ¿qué tal Perú? Porque desde afuera del país se dice que el sol ha resistido relativamente estable a todos estos tumultos, pero bueno, yo veo que muchos empresarios peruanos se han ido del país, tanto desde que ganó Castillo como durante y después. Y bueno, cuéntanos cómo es hoy la realidad económica del país y cuáles son las perspectivas. Sí, en realidad desde lo que pasó con Fujimori, Perú tuvo medianamente suerte de tener un banco central totalmente independiente. En él está el señor Julio Velarde, que se le condecora mucho a nivel mundial, ha recibido muchos premios simplemente por básicamente no abusar de la maquinita de creación, bueno, aumentar la masa monetaria a niveles que, bueno, no necesitaba el país, entre comillas. Y bueno, básicamente gracias a eso la moneda está siendo utilizada en varios países, sobre todo en Bolivia, he visto en algunos sectores del norte de Chile, etcétera, y hasta en Ecuador como reserva de valor,
por su poca volatilidad. Eso ha ayudado bastante a la economía peruana a que básicamente podamos ahorrar y que muchos peruanos ni siquiera sepan cuánto cuesta el dólar, porque bueno, solamente los precios más elevados, como cuando compras una casa, un auto, están en dólares, no porque se necesiten dolarizar, sino porque, bueno, por temas numéricos se ve más bajo tenerlo en dólares que tenerlo en soles. No hay otra razón. Y bueno, la economía, la verdad es que va a estar creciendo, si no me equivoco, 2% este año, lo cual es todavía mediocre porque Perú ha metido muchísima gente en la pobreza, sobre todo por la cuarentena criminal que hizo Martín Vizcarra, que fue, creo que, el país del mundo que peor la manejó, o sea, un récord nefasto. Y la cantidad de gente que entró en la pobreza, si no me equivoco, es el 10% de la población, o sea, pasamos del 21 al 31, y lo cual se necesita crecimientos por encima del 4% para llegar a niveles prepandemia, lo cual nos va a demorar más o menos de entre 5 a 8 años, si no es que más. Y entonces la situación va a mejorar, pero de manera muy poco acelerada, y por lo tanto, bueno, va a crear bastante descontento que se le va a seguir achacando a un supuesto neoliberalismo que, bueno, no tenemos en el Perú ni nada parecido a eso, y va a seguir alimentando discursos populistas. En el horizonte solo podemos ver que se avecina, y esto ya lo hemos conversado bastante con Rodrigo, la mayor amenaza probablemente en el Perú, y no me sorprendería que gane, se llama Tauro Mala, que probablemente se postule en las próximas elecciones del año 2026, que para los que no lo conozcan es básicamente un neofascista peruano, literal. El hermano de Ollanta Humala, ¿verdad? También militar, pero parecería muchísimo menos proclive a volverse más pragmático y burgués, ¿no? Tiene un discurso identitario fuertísimo, racista realmente. Sí, básicamente él dice que los verdaderos peruanos son los de la sangre cobriza. Tiene propuestas como expropiar todas las empresas chilenas, declararle la guerra a Chile, recuperar los territorios perdidos por Perú en la guerra con Chile de hace muchísimos años, y propuestas así bien, puedo decir, peculiares que, bueno, desde que ganó Pedro Castillo, a mí en este país nada me sorprende. O sea, ¿tú crees que podría ganar ese personaje? No tengo la menor duda de que podría ganar. Es bien posible, sobre todo en el sur del Perú, que tiene acogida. En Lima no tiene ninguna clase de acogida, pero bueno, quién sabe qué vaya a pasar. Es muy posible y es la mayor amenaza que tenemos en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, un pronóstico de temer realmente. Bueno, les agradezco mucho a los dos por haber participado. Ha sido un placer tenerlos aquí, no será la última vez, y recomiendo a todos quienes quieran estar al tanto de la situación de Perú que se suscriban a Amanecer Libertario, quienes quieran estar actualizados sobre Chile, que se suscriban a Paralelo 33, los dos son excelentes canales de noticias con una impronta editorial como la que compartimos en esta casa. Así que bueno, difundan en todas sus redes y grupos, y muchas gracias desde ya. Gracias por la invitación. Muchas gracias, hasta luego. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.